vamos a hablar sobre mejorar la relación entre hermanos según la Biblia. Cómo mejorar esa relación que tenemos con el hermano en la iglesia, con el hermano que vive en nuestro hogar, con esos hijos de Dios con los que nos tenemos que ver a diario y tenemos que construir la obra del Señor. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para que nuestras relaciones sean buenas y duraderas? Vamos a hablar de un primer tema y es la empatía. Bueno, mis hermanos, qué bendición poder compartir este día, entonces esta temática. Y como se mencionaba anteriormente, hablar de las relaciones entre hermanos afecta tanto positivamente como negativamente a veces la salud. A veces escuchamos términos como, por ejemplo, vi tal persona y no, me dolió el estómago. ¿Sí? Relacionamos de alguna manera ese sentimiento, esa emoción que nos genera tal vez alguna persona con un efecto que genera también en nuestro cuerpo. Pues resulta, mis hermanos, de que Dios quiere que nosotros seamos perfectos y que como nos lo dice en la palabra en Salmo 133, quiere que todo sea que el compartir sea en armonía, que sea una experiencia deliciosa, por eso lo dice la palabra, una experiencia en donde el poder compartir con el otro me genere cosas positivas, bienestar en mi cuerpo. Lo delicioso se relaciona también mucho como con el gusto, ¿sí? El poder ver al otro y sentir que es agradable el sentirlo, es agradable el poder compartir allí con él, es agradable de pronto el poder entablar esa relación con esta persona. Entonces, mis hermanos, hoy les queremos invitar, ¿sí?, a que pongamos en práctica cada uno de los versículos que vamos a compartir el día de hoy, pero sobre todo, mis hermanos, entender que nuestro Padre nos quiere dar una sanidad interior, una sanidad del alma, ¿sí? Y cuando hablamos de esa sanidad del alma, estamos hablando de nuestro espíritu, estamos hablando del alma, el equilibrio, ¿sí? Entre esas emociones, entre esos sentimientos, ¿sí? Y también esa sanidad de nuestro cuerpo. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a hablar acerca de la empatía, que nos dice la palabra en San Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Cuando nosotros nos ponemos en el lugar del hermano, lo comprendemos, ¿sí? Y cuando yo me comporto y le doy a la otra persona lo que yo quiero recibir, ahí hay un gran valor en las relaciones interpersonales, que es la empatía. Entonces, mis hermanos, a veces nos hace falta en muchas ocasiones el poder comprender al otro, el poder entender de pronto cuál es la situación que ese hermano, ¿sí?, en la iglesia, mi hermano en Cristo, mi vecino, la persona que tengo ahí al lado, mi compañero de trabajo, tal vez, ¿qué está ocurriendo con esa persona? A veces hacemos unos juicios de valor sin comprender qué es lo que hay detrás de pronto de esa emoción que esa persona en ese momento está expresando, de tal vez esa dolencia que tal vez el compañero está expresando, ¿cierto? Mi hermano, me duele mucho la cabeza, siempre con las dolencias, siempre se está quejando, siempre lo mismo, pero realmente esa persona puede estar atravesando por una situación muy difícil. Entonces, mis hermanos, hagamos con los demás lo que queremos recibir de los demás, ¿sí? Entonces, bueno, mis hermanos, este es un principio bíblico y es estar pendiente de los hermanos de la iglesia que hacen parte del cuerpo de Cristo, de quien Jesucristo es cabeza. Todos estamos relacionados y el uno y el otro necesitamos estar pendientes para que precisamente ese cuerpo de Cristo funcione de una forma adecuada. Como lo decía mi esposa, si no estamos pendientes de esa persona que está ahí cerquita, que probablemente puede estar pasando una situación de dificultad, nosotros podríamos acercarnos pues con mi ayuda, con mi apoyo, esa persona puede salir adelante, puede encontrar soluciones, porque hay momentos en los cuales nos podemos encerrar en ciertas dificultades. Puede ser que la comunión con nuestro Señor en ese momento se haya cerrado un poco y nos quedamos encerrados en nuestras dificultades, pero es ahí donde llega el hermano a compartir palabra, a darle ese aliento que permite que las relaciones se mejoren y las dificultades se puedan evolucionar.
Así que mis amados hermanos, este término que es muy del mundo, muy de la psicología, la empatía, tiene una base bíblica muy grande. ¿Y cómo haremos y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Principio bíblico de ponerse en el lugar del otro, darse cuenta qué le sucede para poderle ayudar. Y mis hermanos, yo quiero hacer una aclaración aquí en este punto. No estamos hablando de humanismo. Humanismo es esa filosofía humana que habla que el centro del mundo es el hombre. No, aquí seguimos siendo teocentristas. Dios es el centro del mundo, Dios es lo más importante, pero el mandato de Dios es que como hermanos nos ayudemos, nos preocupemos el uno por el otro, porque tenemos un objetivo grande y es hacer que el cuerpo de Cristo funcione de una forma adecuada en función de una gran tarea que ha dejado nuestro Padre para todos, reconciliar almas con Él, que más y más personas lleguen a sus pies y que esas almas no se pierdan, amados hermanos. Gloria al Señor, este es un tema muy importante y es ahora aceptar la diferencia del otro. Definitivamente, dentro de esa unanimidad que debemos tener como cuerpo de Cristo, dentro de todos esos conceptos bíblicos que nosotros adoptamos y que nos permiten pensar con un criterio cristiano, igual tenemos diferencias, formas de ver las cosas, formas de sentirlas, podemos tener algún tipo de visión distinta en el enfoque, pero lo importante es que siempre mantengamos la unanimidad, aceptar que pensamos y que vivimos cosas distintas, pero que obviamente mantengamos la unanimidad. Todos tenemos gustos diferentes y formas diferentes de expresión. No podemos ser cortados por una misma tijera. No todos vamos a ser iguales, pero sí todos podemos ser unánimes, podemos llegar al acuerdo, podemos llegar a acordar cosas que van a ser en función de ese buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. En una labor, en una tarea específica, podremos pensar diferente, pero podemos llegar a acuerdos, mis amados hermanos. El problema es cuando cada quien quiere hacer lo que quiere y cuando cada quien quiere hacer lo que quiere, finalmente lo que vamos a lograr es la división. Y la división del cuerpo de Cristo va a permitir precisamente que no funcione de una forma adecuada. Ya vamos a hablar más de eso. Vamos a mirar Mateo 7:12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Démonos cuenta que muy probablemente aquella persona que está ahí al frente quiere algo, puede estar necesitando de algo. Y si nosotros estamos pensando en que primero que todos somos diferentes, pero que también tenemos que estar en unanimidad, estamos en función de una ley bíblica y es la del acuerdo. Cuando dos o más reunidos oramos, eso se irá de hecho. Entonces, cuando compartimos con el otro, cuando observamos cuál es su dificultad, cuando sabemos qué es en lo que está difiriendo en ese pensamiento, en esa labor dentro del cuerpo de Cristo, pues nos vamos a dar cuenta que siempre va a haber una solución, siempre va a llegar un punto intermedio y vamos a compartir ese punto que nos va a dar la alianza y la unanimidad en el cuerpo de Cristo. Vamos a mirar también el tema que en medio del cuerpo de Cristo es importantísimo ser agradables. Miremos qué hablamos en medio de nosotros. Nuestro diálogo es constructivo, nuestro diálogo es de paz, es de amor, o nuestro diálogo, ¿será que aún guarda cargas de resentimiento o de rechazo? Como puede pasar en estos tiempos de tantas dificultades en el mundo. Ahora que hay escasez, ahora que hay dificultades económicas, es muy del mundo escuchar frases como que esto está mal, cada día está peor, no, las cosas no mejoran, etcétera, etcétera. Pero estas son las frases de esas personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no tienen la esperanza y la seguridad de un Padre protector que nos guía y nos ayuda en todo momento. Pero a veces podríamos caer en esta dinámica, porque igual cada uno de nosotros puede estar pasando por alguna prueba, alguna dificultad, que es normal en nosotros los hermanos, pero entendamos, bendito Dios, tenemos su presencia, tenemos su apoyo, tenemos su protección y Él siempre nos ayudará a salir victoriosos de cualquier situación.
Si partimos de ese principio, que en esencia es tener fe, si tenemos fe en lo que está haciendo nuestro Señor en nuestra vida, que nos está llevando por un camino en victoria y que finalmente vamos a lograr solución a las dificultades, lo que nos va a permitir es tener la confianza de acercarnos al otro con amabilidad, con cariño, con simpatía, sin problemas, sin carga, y así podemos perfeccionar esa obra del cuerpo de Cristo. Amados hermanos, recordemos esto. Quizá esa persona que está de mal genio en este momento está viviendo alguna carga, alguna situación. Primero pongámonos en los pies del otro, comprendamos, entendamos, pongámonos en los zapatos del otro, entendamos, y así ya empezamos a quitarnos carga respecto a la forma en que esté de pronto comportándose el otro. Pero sobre todo si entendemos que podría estar sucediendo algo en él, si trato de entender un poco más allá y me acerco con amabilidad, con cariño, con ese carácter de Cristo que estamos adquiriendo cada día más, mis amados hermanos, va a ser muy difícil que se dañe una relación entre hermanos, que haya dificultades en nuestro diálogo, porque hay una unanimidad y es la palabra de Dios, sus mandatos, lo que Él nos recomienda para tener buenas relaciones. Vamos a leer lo que dice Romanos 15:2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Claro, el hermano en este momento podría tener dificultades familiares, pero nosotros podemos llegar con esa palabra de bendición, con ese aliento que nos da el Padre, ese versículo que puede llenar de esperanza a un hermano que está pasando por la dificultad. Ahí es que nosotros tenemos que edificar en la obra de nuestro Padre, es dando esa palabra de Dios que nos enriquece, que nos llena de gozo y que permite que los otros con dificultad sigan aferrados a la fe y con esperanza que toda situación se puede solucionar. Bueno, mis hermanos, qué bendición el poder hablar de estos temas. En este momento vamos a hablar acerca del valorar al otro, ¿sí? ¿Qué es valorar al otro? ¿En qué consiste el hacerlo? Primero es tener en cuenta a esa persona y ponerlo en una estima, ¿sí? Y en un lugar en un lugar especial, ¿sí? ¿Cómo se hace? ¿Qué debemos de hacer para valorar al otro? ¿Cuáles son de pronto aquellas acciones que nos permiten que esa persona también se sienta valorada? Sí, porque puede ser de que yo tenga una gran estima hacia una persona, pero puede ser que esa persona no lo vea así o no lo sienta así. Entonces, ¿qué debemos de hacer para valorar a esa persona? Animarla, estimularla, felicitarla. En este caso, tener en cuenta todas ese potencial que esa persona pueda tener y darla a conocer. Sí, ponerla de pronto en un lugar en donde la persona sienta de que eso que yo estoy haciendo sí está siendo reconocido por el otro, ¿sí? Cuando yo reconozco en la persona todo lo positivo que hace, todas esas fortalezas que tienen, en aquella persona lo que estamos haciendo es fortalecer su autoestima, ¿sí? Su amor propio. Como lo dijo ahora mi esposo, sabemos y entendemos de que primero que todo está Dios, pero Dios quiere también de parte de nosotros que demos de todo aquello que hemos recibido de Él, y de Él recibimos mucho amor, de quien recibimos siempre ese ánimo, ese estímulo, ¿sí? Y esas ganas de hacer las cosas siempre llenas de amor y hacerlas bien, precisamente de nuestro Padre Celestial. Y Él quiere que lo hagamos también con los demás. Entonces, el valorar al otro, si bien es un principio que nos permite tener una muy buena relación con nuestros hermanos en Cristo y también con todas las personas con las que compartimos diariamente. Entonces les invitamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:13, y que tengáis en mucha estima el amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Mis hermanos, en la medida en que tenemos una muy buena relación con los demás, lo que hacemos es esa estimación, ese amor por esa persona, el amor por las almas, que es lo que nuestro Padre Celestial quiere que todos los días, ¿sí?, tengamos allí presente. Debemos amar al prójimo, ¿sí?, sin importar quién sea, sin importar de pronto la situación que haya vivido con esa persona.
aunque más en una situación que me haya impactado muy negativamente, más debo amarlo, ¿sí? Porque ya lo sabemos y en algún momento lo hemos hablado acerca del perdón. Cuando yo perdono, yo estoy amando, ¿sí? ¿Y quién me ama sobre todas las cosas? Dios. Dios nos ama y Él quiere que lo hagamos. Y algo muy importante que nos dice la palabra en 1 Tesalonicenses es tened paz entre vosotros. Mis hermanos, esa paz que trasciende todo entendimiento y que la recibimos de nuestro Padre Celestial, Él quiere que nosotros la compartamos. En la medida en que yo tenga unas buenas relaciones con los demás, yo voy a estar en paz. Si yo estoy en paz, voy a estar bien en todos los aspectos, físicamente, todo se va, porque sabemos que nuestro Padre Celestial, todas esas cargas, todas esas dificultades que vivimos, todas se las debemos de dar a Él y Él todo lo va a resolver. Mis hermanos, frente a las relaciones con los demás, en la medida en que yo transmita esa paz que nuestro Padre nos da, y decirles que de parte de Dios, Él quiere que en todo momento tengamos esa armonía, que tengamos esa estima por el otro, el amor por el otro y que transmitamos esa paz tan hermosa que Él siempre nos da. Y mis amados hermanos, ¿cómo no valorar al hermano si él también, como yo, es un hijo de Dios? Somos hijos de Dios, somos tenidos en muy buena estima por nuestro Padre, tanto que dio la vida de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros, por nuestra salvación. Si somos tan valorados por nuestro Padre, ¿cómo no valorarnos a nosotros mismos y cómo no a nuestro hermano? Y aquí podríamos decir, sí, entre hermanos nos podemos valorar mucho y los del mundo, pues también, exactamente igual. ¿Por qué? Porque son almas que necesitan de la palabra de Dios y tienen que ser traídas bajo los pies de nuestro Padre para que puedan ser aceptos, puedan ser perdonados y puedan tener una nueva vida en Cristo. Entonces a ellos hay que tenerles también paciencia, acercarnos a ellos con amor, valorarlos y mostrarles la palabra del Señor con ese cariño y con ese cuidado, respetando sus conceptos y criterios sin generar un choque, pero permitiendo que se siembre esa semilla de amor. También llega en este punto una temática que es de gran importancia y es corregir. Muchas veces cometemos errores, pero seguimos cometiendo los mismos errores. A veces podría ser que por aprendizaje social, porque en el mundo, porque en mi casa, porque en nuestra familia hubo unas costumbres de diálogo, quizá nos decimos las cosas de forma inadecuada. Hay muchas personas, esto es un concepto muy del mundo, es que yo soy así, dando como un enunciado de que no se va a cambiar o que yo soy de esa forma y punto. Pues no, mis amados hermanos, si algo tenemos que hacer nosotros cuando nos damos cuenta que genera consecuencias negativas, es corregir, darnos cuenta que somos seres hijos de Dios, que estamos en un proceso de perfeccionamiento y que todo lo que esté en contra de mejorar de una forma adecuada según sus criterios bíblicos, pues tiene que ser corregido. Hay cosas tan simples como, por ejemplo, que a veces le hablo muy duro a las personas y las personas podrían entender que estoy enojado con ellas. Eso quiere decir que debo corregir la forma en que hablo. ¿Cómo expreso las cosas? ¿Sueno amigable o sueno, por el contrario, con un tono de enemistad, de regaño? Recuerden, mis amados hermanos, que las personas están entendiendo muchos mensajes a partir de nuestros tonos, de la forma en que nos movemos y efectivamente del tipo de mensaje que compartimos con ellos. ¿Qué mensajes compartimos con los hermanos? Somos siempre en función de una reprensión, de un regaño, de una corrección de pronto inadecuada, o por el contrario lo hacemos con amor, como nuestro Señor Jesucristo, con esa mansedumbre, con esa paz, con esa humildad que Él mismo nos está enseñando. Entonces, para esto vamos a mirar 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que tener paciencia con los hermanos en la fe, hermanos que están en un proceso de perfeccionamiento y nosotros estamos en ese mismo camino, en ese mismo proceso. Por eso es importante entender las diferencias, como lo hablamos en un inicio,
entender las diferencias del otro, que se va en procesos distintos y que nosotros podemos hacer parte de ese proceso de aprendizaje. Podemos instar a generar correcciones con amor. Podemos decir cosas que puedan ser de edificación, como por ejemplo, te sugiero, amado hermano, que bajes un poco tu tono y eso va a permitir que los demás entiendan lo que digas de una mejor forma. Mi amado hermano, te quiero invitar a que corrijas la forma en que te refieres a determinadas personas porque puede sonar de una forma agresiva, etcétera, etcétera, mis amados hermanos. Todo se puede corregir con amor. Si usamos la fuerza, mis amados hermanos, llega la agresión, llega el choque, llega la discordia, porque no hay paz, porque no está el Espíritu de Dios en esa conversación. Así que mis amados hermanos, dejémonos guiar siempre por el Espíritu de Dios. Seamos llenos de la presencia de Dios. Por eso es tanta la invitación que se realiza en nuestra iglesia, de estar siempre avivados, de estar llenos del Espíritu, porque Él nos da la guía, Él es nuestro guía y Él nos muestra exactamente cómo debemos hacer las cosas. Debemos corregir con cariño los errores de los otros y los errores propios. Tenemos que pulir esos aspectos que aprendimos en el mundo y darnos cuenta que ahora tenemos un manual de vida, que es la Biblia. En la Biblia está todo aquello que nosotros podemos necesitar en un momento determinado dentro de todas las relaciones que podemos tener. Mis amados hermanos, si no corregimos lo que podemos estar haciendo mal, pues no nos vamos a perfeccionar. Tenemos que tener un acto de humildad, escuchar al otro, porque detrás de toda reprensión está la palabra de Dios. Mis amados hermanos, ¿ustedes creen que si hacemos algo malo, el enemigo está interesado en que lo corrijamos? Por el contrario, que lo hagamos peor cada día, que generemos más discordia, que generemos más problemas, que generemos más choques. Es Dios el que está interesado en que nosotros corrijamos. Por eso cada vez que llegue alguien con una reprensión, con una corrección, miremoslo de parte de Dios. Puede ser que no se diga de la mejor forma, pero en el fondo siempre el mensaje va a ser positivo. Habla de tal forma, exprésate de esta forma, corrige tal situación, etcétera, etcétera. Dentro de la corrección está la reprensión, que implica de nosotros un acto de humildad y de aceptación de mejorar lo que otros probablemente están viendo como un error y nosotros no. Amén. Mi amor, mira que precisamente lo que acabas de referir acerca de la humildad, lo vamos a encontrar también, mis hermanos, los queremos invitar a que leamos Filipenses 2, del 3 al 8, ¿sí? En donde aquí se hace mucho énfasis en la humildad para poder hacer precisamente esos correctivos, es el mirar también cómo yo soy, cómo me veo frente a esa situación y cómo Dios quiere que realmente nosotros resolvamos ese tipo de situaciones. Entonces, Filipenses 2, del 3 al 8 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren qué hermoso, mis hermanos, esa enseñanza que encontramos aquí en Filipenses, porque nos resume también todo lo que hemos visto hasta el momento del día de hoy, en cuanto a las relaciones entre hermanos y cómo el poderme primero entender el otro. ¿En qué nos dice la palabra? Que siempre debemos de poner al otro, al hermano, ¿sí? Por encima de nosotros como un superior. ¿Sí? No que nosotros seamos superiores, no, nos dice que debemos de ser humildes, darle un lugar especial al otro, incluso en esos momentos en donde están esas diferencias, no hay que darle ese lugar al hermano, ¿sí?
Dice aquí también la palabra que nada lo hagamos por contienda. Como lo explicaba ahora mi esposo, cuando corregimos al otro, no es una forma de contender con el otro, no. En la medida en que sepamos hacer las cosas y en la humildad, como Cristo quiere que seamos, ¿sí? Pues vamos a tratar de llegar a un encuentro, a una conciliación con este hermano, pero sin que parezca de que yo soy más que el otro, sí, yo soy el que debo de corregir al otro, no. Entonces, mis hermanos, qué agradable el poder entender esta palabra y poderla ponerla en práctica, especialmente en este tema tan importante que es el de las relaciones con las demás personas. El carácter de Cristo es manso y humilde. ¿Qué tanto estamos adoptando el carácter de Cristo? ¿Qué tanto estamos teniendo clara esa palabra de que debemos parecernos más y más a nuestro Señor? Que tenemos que llegar a un punto de perfección. Y aquí es importante que pongamos delante del Señor esas dificultades. Puede ser que todavía tenemos orgullo, puede ser que todavía tenemos alguna contienda y nuestro Padre es el que nos va a ayudar. Si guardamos esas situaciones, si no se las confesamos al Señor, pues más dificultades va a haber para que se generen esos cambios. Así que mis amados hermanos, implícitamente a todo esto que estamos hablando, hay una temática y es que necesitamos transformarnos en este proceso de crecimiento espiritual, de perfeccionamiento que está haciendo el Señor. Y aquí viene una invitación y es acercarnos a la iglesia, hacer parte del proceso transformacional en las manos de Dios para recibir toda esa dirección bíblica a través de la cual nosotros vamos a ser conscientes de las dificultades, de los errores comportamentales, de todo aquello que debemos mejorar para tener una mejor relación con Dios y con nuestros hermanos. Así que los invitamos también a que después de cada culto nos acerquemos al lugar donde nos dan instrucción de cuándo se genera el proceso transformacional en las manos de Dios y comencemos un proceso de transformación, de aprendizaje a través de la palabra de Dios y podamos ser corregidos en todo aquello que necesitamos mejorar. Entonces este tema es básico, la corrección, el reaprender, el ser llenos de la palabra para tener un mejor funcionamiento en el cuerpo de Cristo. Hay una temática supremamente importante y es el ser agradecidos. Mis amados hermanos, leamos bíblicamente. ¿Qué dice? Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, mis amados hermanos. Si nosotros no somos agradecidos, vamos a tener dificultad de aceptar las circunstancias que se están presentando en nuestra vida, viéndola como, por ejemplo, situaciones de prueba muy difíciles, como situaciones en las cuales podemos pensar que estamos siendo castigados, etcétera, etcétera. Si somos agradecidos, si entendemos que todas las cosas nos ayudan para bien, vamos a ser conscientes que estamos en un proceso de cambio. Si somos agradecidos, vamos a aceptar que tal situación que estamos viviendo en este momento tiene una función, tiene un objetivo, y es que nuestro Padre nos está puliendo, está obrando en nosotros, está cambiando nuestro carácter, nos está ayudando a ser mejores cada día, mejores hijos de Dios, porque cada día nuestro Padre pone más responsabilidades en nuestras manos. Cada día más tenemos que parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Somos luz para el mundo, somos modelo que los demás van a observar. Por eso es importante, mis amados hermanos, que a través del agradecimiento reconozcamos que lo que sucede es para nuestro bien y que todo lo que estamos en este momento haciendo es perfeccionarnos para su obra. Por eso, si hay dificultades con un hijo, hay que presentar a nuestro hijo delante de nuestro Señor, pedirle su direccionamiento, actuar con su carácter, con esa mansedumbre y humildad y enfrentar cualquier situación, porque Él va a tomar el control y va a mejorar las cosas. El problema es cuando queremos solucionar los problemas en nuestras fuerzas, porque, amados hermanos, en nuestra humanidad probablemente vamos a fallar, probablemente vamos a cometer errores,
pero si las cosas las hacemos a la luz de la palabra, bajo el direccionamiento del Espíritu Santo, vamos a salir vencedores en Cristo Jesús. Amados hermanos, seamos agradecidos de esa obra maravillosa que el Padre está haciendo en nosotros. Reconozcamos que día a día estamos siendo transformados, que estamos siendo cambiados, que estamos siendo pulidos para esa obra de salvación que el Señor ha dispuesto para nosotros, para que seamos sus obreros, mis amados hermanos. Cuando somos agradecidos en todo lo que estamos mostrándole al enemigo, es que confiamos en Dios y en su palabra, creemos en sus promesas, que como hijos de Dios, el Padre ha dispuesto lo mejor para nosotros, y no creernos la mentira del enemigo que en medio de la dificultad lo que estamos recibiendo es el olvido de Dios o el rechazo de Dios. Eso es una mentira del enemigo, mis amados hermanos. Agradezcamos lo que pasa para que nos demos cuenta cómo se desarrolla la obra de nuestro Señor en nuestra vida. Amén, mis hermanos. Importante que seamos agradecidos. Bueno, qué bendición, mis hermanos. También quiero compartirles en Segunda de Tesalonicenses, del 1 al 3. Dice, versículo 3, perdón. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces, en la medida en que yo tengo esa gratitud hacia Dios, pues también se va a reflejar ese amor por nuestro hermano, ¿sí? Por esta persona que Dios ha puesto allí en mi camino para que precisamente haga con esta persona lo que Él quiere, ¿sí? Y lo que Dios ha hecho con nosotros. Otro punto aquí relacionado precisamente con el amor al otro, también es el perdonar, ¿sí? Ya nosotros hemos mencionado la importancia del perdón en todo proceso, ¿sí? de nuestra vida, en las relaciones personales, en las relaciones familiares, en esa relación de pareja. Y hoy de nuevo lo traemos porque ya sabemos que ese es un principio fundamental en la relación con las demás personas y especialmente en la relación que tenemos con nuestro Padre, porque de Él hemos recibido el perdón, porque Él es quien genera ese perdón, ¿sí? Para toda la humanidad. Y qué bendición saber que ya hemos sido perdonados por nuestro Padre Celestial, hemos recibido el perdón a través de Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos el día de hoy, mis hermanos? Que nos fortalezcamos en la palabra, que leamos, los invitamos a leer Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Principio fundamental en todas las relaciones humanas, mis hermanos, y no solamente humanas, ya lo hemos dicho, con Dios. El poder tener esa tranquilidad, el poder entender y comprender que ya hemos sido perdonados y que debemos de perdonar a aquella persona independiente de la ofensa que hayamos recibido. El principio es el perdón. Porque tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. Eso decía nuestro Señor Jesucristo. Porque en la vida siempre vamos a encontrar ofensas, siempre vamos a ver personas que de pronto no se expresan de la mejor forma, que dicen sus ideas de una forma inadecuada y de una u otra forma nos puede generar algún dolor, algún choque. Pero mis amados hermanos, aquí tenemos que ser obedientes al mandato de Dios. Nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Esto no es una, digámoslo así, una recomendación. Esto es un mandato. Dios nos manda a perdonar, porque si no perdonamos a nuestros hermanos nuestras ofensas, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Y entonces, si estamos en un mundo en donde tanta persona aún no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, no tiene la instrucción bíblica, no tiene el direccionamiento del Espíritu Santo, obviamente muchas personas van a cometer errores. Y aún nuestros hermanos en Cristo Jesús, hermanos en la fe, porque cada uno es diferente, como lo hablábamos ahorita, cada uno tiene una percepción distinta y esa diferencia puede generar choques, pero también puede generar grandes alianzas
grandes, digámoslo así, situaciones que pueden crecer y mejorar en función del mejoramiento. Pues, hermanos, quita de encima la carga al no perdonar, porque primero estás siendo desobediente con Dios, porque no estás cumpliendo con un mandato que es el de perdonar, pero hay una consecuencia, mis amados hermanos. Cuando no hay perdón, cuando tenemos resentimiento, cuando guardamos ese dolor por la situación pasada, pues tenemos carga, mis amados hermanos. Tenemos una dificultad ahí constante. Es como llevar una piedra en el zapato, no te vas a sentir cómodo. Es como si todos los santos días anduvieras con un maletín de 100 kilos encima. Vas a tener dificultades para caminar, vas a tener dificultad para relacionarte, físicas. Vas a tener enfermedades físicas, porque precisamente el perdón lo que genera en cada uno de nosotros es resentimiento, rabia, dolor, y lo que tenemos que hacer es entregarle esa carga al Señor. Dios es el único que va a librarnos del dolor, del resentimiento, de esa ansiedad que nos puede generar las situaciones del pasado. Y de hecho Él ya nos limpió, nos hizo nuevas criaturas, pero a veces nos quedamos con cosas del pasado y eso tenemos que entregárselo al Señor. Tenemos que salir de todas esas situaciones que nos generan dolor y tristeza y perdonar para que podamos mirar la vida con unos ojos diferentes, con los ojos que nos ha dado, esos nuevos ojos, ese nuevo cuerpo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo al hacer ese sacrificio maravilloso en la cruz por nuestro perdón y por nuestra reconciliación. Entonces, mis amados hermanos, el perdón es básico para que podamos tener buenas relaciones entre hermanos. Y finalmente viene un tema supremamente importante y es el escuchar. Básico, mis amados hermanos, la base de todo diálogo es el escucha. Si nosotros no escuchamos lo que el otro dice, pues no vamos a poder entender. Si nosotros tenemos como costumbre interpretar lo que el otro dice, vamos a estar siempre ceñidos a nuestro criterio y nunca vamos a poder tener un punto de acuerdo entre lo que dice el otro y lo que puedo pensar yo. Aquí vamos a dejarnos guiar por Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Lo primero que tenemos que hacer, para lo que tenemos que correr, tenemos que ser prontos, es escuchar. Escuchemos lo que nos dicen, porque muchas veces detrás de eso que estamos escuchando hay recomendaciones positivas, hay instrucciones necesarias, hay direccionamientos que están llenos de esa palabra de Dios y nosotros podríamos estarlos rechazando porque no escuchamos. Estamos evitando que ese mensaje que puede venir de Dios no llegue a nosotros. Es seguro, mis amados hermanos, que en ese diálogo que tenemos entre hermanos, en esa idea que estábamos hablando ahorita de que toda representación, toda reprensión viene de parte del Señor y tiene un objetivo y es nuestro perfeccionamiento, démonos cuenta de cuánto estaremos perdiendo al no escuchar a nuestros hermanos. Y no solamente nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras esposas, esposos, nuestros familiares, amigos. Necesitamos escuchar para poder entender, porque muchísimas veces nos hacemos criterios previos, ideas anticipadas y no nos damos cuenta de lo que realmente sucede por no escuchar. Mis amados hermanos, hay que ser tardos para hablar. Muchas veces por costumbres del mundo aprendemos a hablar a borbotones, a decir lo primero que se nos llegue a la cabeza sin tener mucho juicio y raciocinio, mis amados hermanos. Ya no somos como el mundo, ya somos hijos de Dios. Tenemos que pensar como lo hace nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ya tenemos la mente de Cristo. De hecho, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí y por eso tenemos que obrar siempre dentro de ese carácter, dentro de esa forma de hacer las cosas que precisamente vino nuestro Señor Jesucristo a enseñarnos. Mis amados hermanos, el día de hoy hemos hablado de algo importantísimo y es que tenemos que tener buenas relaciones con nuestros hermanos en la fe, que tenemos que fortalecer los lazos, porque un cuerpo de Cristo unido va a hacer que esos objetivos de nuestro Padre, que es salvar almas, se cumpla, bendito Dios. Ese es un objetivo que tenemos todos, esa es la gran comisión que tenemos todos, aparte de esos ministerios específicos como cuidar de nuestra familia,
de nuestro hogar, de nuestros hijos, hay una gran comisión y es salvar almas. Hay que acercar a las personas a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que desarrollemos todas estas habilidades que permiten que tengamos mejores relaciones entre hermanos y por ende como equipo de trabajo, digámoslo en esa terminología, vamos a funcionar mejor y hacer esa obra de nuestro Señor Jesucristo mucho más eficiente y efectiva.